buenas noches, sean bienvenidos a Cambios. Hoy con un tema muy importante, aunque de pronto parece incómodo hablarlo para algunas personas, es una realidad que vivimos hoy en día. La llegada de migrantes ha sido tan constante en los últimos años que a pesar de las políticas migratorias del actual presidente de la Unión Americana, sigue siendo una noticia en todos lados. Si bien es cierto, ha bajado la cantidad, desde que volvió Trump a la Casa Blanca, la cantidad de personas que llegan buscando el sueño americano, las que ya se encontraban en nuestro país no les ha sido posible pasar la frontera y muchas se han establecido acá, a la par de otras que decidieron definitivamente comenzar una vida nueva en nuestro territorio. Nuevo León en particular, cada vez, y usted lo puede constatar así, simplemente andando por las avenidas, es cada vez una ciudad parecida a santuario, como se les llama, aquellas que dan alojamiento permanente a personas de todo el mundo, que llegan sin papeles, pero que gracias al apoyo de un gobierno y a los tratados que se tienen internacionales, suelen quedarse ya a hacer una vida como si fuesen regiomontanos y son bienvenidos muchos de ellos. ¿Pero qué implica todo esto? Problemáticas, obviamente, complicaciones porque hay una sobrepoblación, por la cuestión del empleo y otras situaciones que suelen darse en las ciudades que de antaño son santuario y esta que apenas está aprendiendo a hacerlo. Hoy hablaremos de la migración, platicaremos con quienes atienden directamente a estas personas en las casas de alojamiento como la Casa Monarca y Casa Indy. Platicaremos también con especialistas sobre esta situación que dicen en el tema de la seguridad, en Monterrey en particular, en donde hay un mayor contacto con estas personas en el día a día. También en la segunda parte del programa tendremos una entrevista con el arzobispo de Monterrey, el Monseñor Rogelio, que va a platicarnos de sus nuevos planes en el dicasterio y también un poco qué es lo que ocurre con los jóvenes, qué ocurre con las personas mayores, con la Iglesia Católica y sus fieles durante una semana tan importante como la Semana Santa. Así que quédese con nosotros, comenzamos Cambios. Bueno, comenzamos platicándole de este tema de la migración que nos ocupa esta noche. Existe la percepción con respecto a la migración extranjera que ha venido creciendo en cantidad en los últimos años. El escenario parece un poco contradictorio porque si bien es cierto, sigue llegando gente, las políticas que implementó Donald Trump en los últimos años, o en los últimos meses ya una vez que regresó a la presidencia, han frenado el flujo. Si bien se ha desestimado o se han desanimado muchas personas a empezar ese camino buscando el sueño americano, muchas que ya estaban acá no pudieron pasar y se han quedado. De acuerdo con Casa Monarca, este arribo de personas ha ido a la baja de 2022 a la fecha, por estas políticas que le digo. ¿Qué ha pasado? Bueno, en esta entrevista, el padre Luis Eduardo Zavala, que es el director de Monarca, nos platica cómo este fenómeno empieza a presentarse con una diversificación de migrantes que no solo llegan de Centroamérica, también de diferentes países de África. Cómo aprender a vivir con ello y cómo tener un acto humanitario también, ayudarles a estas personas que huyen de realidades terribles en sus familias y en sus países. Aquí lo vemos. Si hablamos de flujos migratorios que han disminuido considerablemente, algunos datos comparados con el 2025 y 2024, en México en 2024 tuvimos 1.234.698 eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria. En 2025 se presentaron solamente 155.700, es decir, disminuyó casi 8 veces. En Nuevo León, en 2024, por ejemplo, hubo 13.868 eventos de extranjeros presentados ante la autoridad. En 2025 se presentaron 2.136. Entonces, ha habido una disminución casi 7 veces, cuando los números duros, ¿verdad? Desde el punto de vista de los flujos. Es decir, son personas que ya no intentan cruzar Estados Unidos porque se selló la frontera desde la administración de Trump. Nosotros tenemos un proceso disruptivo desde el 20 de enero de 2025 y eso ha definitivamente detenido los flujos.
Migrantes en tránsito, se quedaron varados entre 300,000 y 400,000 migrantes en todo México con el cierre de la frontera. Entonces han ido integrándose a las distintas ciudades donde hay trabajo, donde hay demanda laboral y digamos llegan poco a poco. De tal manera que nosotros a través de nuestro programa de integración local, muchos de ellos entonces califican como refugiados in situ, es decir, en el lugar, que a la hora de entrevistarlos nos damos cuenta que vienen familias enteras que tuvieron que salir de Haití, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Colombia. Y estos países, pues obviamente, son los que van marcando esta pauta por los procesos políticos y de violencia que han expulsado a estas personas y que ya al no llegar a Estados Unidos buscan integrarse en Monterrey. Desde el punto de vista de lo que sucede en Haití, un estado fallido, un proceso bastante complejo de salidas constantes. Haití es un país que definitivamente está expulsando muchas personas, digamos que fue uno de los países que más ha expulsado en el último año, pero tenemos 2025, por ejemplo, venezolanos, cubanos, colombianos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, ecuatorianos, nicaragüenses, hemos tenido también del Perú y Bolivia, y últimamente nos llegaron africanos de Ghana, Togo, Benín, Ruanda, el Congo y Sudáfrica, que salieron desde África hacia Brasil, porque no piden visa, y desde ahí empezaron a caminar. Les llevó 8 meses hasta que se dieron cuenta que se iba a la frontera, pero algunos de ellos decidieron llegar aquí porque se van corriendo la voz de que en Monterrey hay oportunidades laborales. Entonces, este nuevo rostro de la migración de estos países africanos, pues nos ha tenido que llevar a buscar procesos de integración a partir de que perdieron sus documentos, de que se los robaron, de que no tienen una estancia regular, de que migración no los va a retornar a estos países porque no hay recursos para ello, y que tenemos que ver formas de reconocimiento de la protección, por ejemplo, como refugiados, y que por ello permite también integrarlos. Después, obviamente, ayudarles con clases de español. Aquí ya tenemos, bueno, como lenguas el francés, el portugués, el creol, el español, que, bueno, pues de alguna manera nos ponen también ese contexto de las personas que han llegado aquí a la casa. Este año llegaron 13, llegaron personas de Chad, del Congo, de Burkina Faso, de Angola, de Camerún, de Sudáfrica, llegaron 13 personas. Es el número de personas que han llegado. ¿Y en el 25? En el 25 no tuvimos personas de África, quizá 1 o 2 que llegaban como en condición de refugiados que entraban por Chiapas, pero este grupo grande de africanos entraron por Chiapas, pero llegaron directamente a Monterrey, llegaron directamente a la casa, se van corriendo la voz, van pidiendo ayuda en el espacio de igualdad e inclusión que tiene la Secretaría de Igualdad e Inclusión, en este espacio, junto con abogados de Casa Monarca y con la Comar, se creó este proceso para ayudar a las personas a que tengan un trabajo formal y empiecen su proceso de regularización aquí en Nuevo León. Hemos tenido que cambiar criterios que normalmente respondían a un flujo de personas que iban de tránsito, que era de 3 a 5 días, a un flujo de personas que llegan por la intención de quedarse aquí, en un contexto en el que, por ejemplo, el ACNUR les daba un recurso por el cual podían rentar y con ello inmediatamente tener una vivienda y empezar su proceso como refugiados. Cuando Trump corta toda esta ayuda financiera a Naciones Unidas, pues definitivamente ya no hay posibilidad alguna de que lleguen a Estados Unidos y llegan aquí a Monterrey, pero también es importante mencionar que para particularmente estos grupos pues vamos viendo posibilidades también de integración y que también pues obviamente hace el reto del proceso para que Migración, para que Comar, para que la propia ACNUR después nos ayuden en este proceso. Aquí se quedan ya de 3 semanas a 1 mes. ¿Por qué? Porque en esas 3 semanas a 1 mes van a poder ahorrar mientras están aquí y en ese ahorro que puedan tener, pues ya trabajando sin cobrarles nada aquí, pues ya puedan rentar una casa y con eso irse a su vivienda, ¿no? Entonces, aproximadamente ahora están aquí de 3 semanas a 1 mes. Mujeres solas, cuidadoras que vienen con hijos, les extendemos hasta 2 o 3 meses. Después ellas mismas se van organizando
para vivir en cuarterías o en lugares en donde varias mujeres trabajan, pero al mismo tiempo se cooperan para cuidar a los niños. Entonces, esos también procesos los hemos identificado con las personas que después de 2 o 3 meses ya les pedimos que consigan una vivienda con muchas mujeres solas. Es importante esa pregunta porque creo que de ahí se responde a ciertos imaginarios. La migración en tránsito se detuvo. Es una contención. La frontera está sellada. Trump lo dijo en el último informe del Estado de la Unión, que la frontera estaba sellada. Hay drones, aviones caza y ya es imposible cruzar. Y los que cruzan está la Guardia Nacional y los deportan. Entonces, entre ellos mismos se van corriendo la voz que ya es imposible pasar. Por eso el gobierno americano, un 100%, además de las redadas de ICE que todos conocemos. Entonces, la migración en tránsito se ha terminado, no así la migración de los que quedaron varados aquí en México cuando cierra la frontera y que empiezan a buscar centros de trabajo. Pero por otro lado están las personas refugiadas que entran con esta protección internacional. De tal modo que con ello los programas de integración local que existen en diversas ciudades nos da la oportunidad a nosotros de ayudarles a encontrar un trabajo formal, obviamente un reconocimiento por la protección internacional, y también con ello buscamos que tengan un centro de salud, una escuela para los niños y un trabajo formal. Volviendo al tema de que me preguntaba sobre las personas hospedadas a través de los años, 2022, cuando iniciamos, el primer año de la construcción de la casa, 540 personas a partir de agosto que inauguramos nuestra casa. Después 2023 subió a 2.300 personas alojadas, 2024 a 1.045 personas alojadas y el 2025 897 personas hospedadas. Hay una reducción y a través de los años pues ha habido este incremento que llegar casi pues 10.000 personas que han pasado por la casa desde que iniciamos nuestra labor. Creemos que una narrativa o una comunicación en torno a que los migrantes traen inseguridad, pues es totalmente equívoca porque no existe evidencia alguna de que haya incrementado la seguridad por la llegada de migrantes. Eso es muy importante. Otro aspecto importante, lamentablemente, la declaración de un diputado local de decir que los migrantes traen el sarampión. No hay un solo caso ni evidencia de sarampión por parte de ninguna persona migrante y esos son datos duros de la Secretaría de Salud. Entonces creemos que le pedimos constantemente a la autoridad que nos pregunte y que de alguna manera podamos establecer un diálogo porque cualquier comunicación en torno a el aumento considerable de migrantes o a que traen inseguridad o que llevan la enfermedad, no hay evidencia alguna sobre esto y lamentablemente va creando condiciones de xenofobia, racismo, exclusión, que lamentablemente también va a impactar directamente en la población. Se acaba de instalar, y creo que es una oportunidad de oro, una Comisión de Asuntos Migratorios en el Congreso del Estado. Hay una ley que esperemos que se pueda votar en esta legislatura. Esa ley propone un marco legal de protección. Es una ley que se ha trabajado con la Secretaría de Inclusión y se ha trabajado con las casas de migrantes. Y lo único que esperamos es que esta comisión que verdaderamente haga su trabajo, como obviamente buscamos para crear las condiciones para que los procesos de integración local sean procesos que al mismo tiempo protejan, concedan esos derechos que todos los mexicanos tenemos, pero al mismo tiempo creo que es muy importante no estigmatizar. Nos ha tocado casos lamentables, por ejemplo, de personas de color que van a rentar y después les niegan en cuanto los ven la renta. Los retos siempre son financieros, fíjense. Los retos siempre son, no nos alcanzan los recursos, siempre la necesidad de estar haciendo convocatorias al Estado. Es muy importante reconocer también que nos hemos certificado las 3 casas ante salud, de tal manera que somos albergues en donde existen todos los protocolos de salud para las personas en el momento en que lleguen con alguna situación de salud. Ninguno ha llegado con sarampión, definitivamente eso es la evidencia de las 3 casas, pero los 3 estamos certificados por la Secretaría de Salud como albergues en donde la salud es importante. Bueno, ya escuchábamos la situación de acuerdo con Casa Monarca, que hoy enfrenta este fenómeno migratorio, dice de una manera más controlada, aunque con nuevos retos. El padre Marcos Montealvo, por su parte, el director de Casa Indy, insiste en que también ha bajado en promedio la cantidad de migrantes que llegan, sobre todo en el último año, desde que volvió Donald Trump a la presidencia. Pero
asegura que ahora llegan de otras naciones y se establecen acá, incluso hasta brasileños, iraquíes, que obviamente vienen y deciden muchos de ellos quedarse en Nuevo León por diversas razones. ¿Qué retos tiene esto? ¿Qué situaciones se han vivido? Y también qué es lo que se puede hacer para ayudarles. Aquí nos platica el padre Marcos. Tenemos datos de enero a marzo de este año. De enero a este año, de enero a marzo, que son estos meses que han pasado en este año, tenemos un porcentaje de personas de nuevo ingreso de 59 personas. Pero en los meses anteriores han sido de personas que están en nuestros albergues, son 140 aproximadamente. Porque nosotros aquí en Casa Indy tenemos dos espacios para atender a las personas migrantes. Uno es una estancia completa, que es el albergue del Buen Samaritano, y otro es otro espacio solo para caballeros y es solamente para dormir. En el albergue del Buen Samaritano, que es un espacio de estancia completa para hombres, mujeres y para niños, ahí tenemos familias. Son en este momento, en marzo, son 38 personas. De hecho, hay 5 personas, de 5 a 8, que son connacionales y el resto son extranjeras, de las cuales Honduras es el país que tiene más, le sigue Guatemala, El Salvador, algunos de Cuba, de Haití, tenemos también algunas personas. Yo creo que principalmente, digamos, desde el año pasado, de la política migratoria de Estados Unidos, de ya no permitir el ingreso a las personas que a través de las plataformas que habían aquí en el año pasado, del CBP One, pues ya cuando se cancelan estos programas, pues las personas que tenían como meta pues llegar a Estados Unidos, pues ya, digamos, esto les truncó pues el proyecto que tenían de vida y entonces ya buscaron algunos quedarse en nuestro país y otros que creo son menos, pero sí lo han hecho, de retornar pues a sus países de origen, ¿verdad? Mira, cuando alguien comete un delito, pues un delito se debe de perseguir, se debe poner atención. Yo en esto creo que no me toca a mí decir, es otra instancia, digamos, la policía, la seguridad, quien debe de asumir esa tarea, y cada persona migrante, como cualquier ciudadano que infrinja una ley, que cometa un delito, pues se le debe de reprender o deben de asumir la responsabilidad de las acciones que se toman. Lo que sí creo que es importante, digamos, alzar la voz o decir es cuando se persigue a las personas o cuando no se les respeta, digamos, su dignidad, cuando se criminaliza a las personas y no se les reconoce, digamos, pues su derecho, su dignidad. Eso es lo único que nosotros buscamos proteger o salvaguardar, digamos, el derecho de las personas, su dignidad, la narrativa que se crea, ¿verdad? De pensar que las personas migrantes, si algunas cometen alguna infracción, pues algún delito, no se debe de generalizar, porque no todas las personas migrantes son delincuentes o cometen delitos. Creo que hay muchas personas migrantes muy buenas y que llegan a nuestras ciudades para aportar, para apoyar. Entonces, eso es lo que yo diría. Una cosa es perseguir, que eso creo que no es algo pues que con una política que debe favorecer, digamos, la seguridad o la estabilidad, y la otra es un delito, ¿verdad? El delito se debe de perseguir. Si alguien comete alguna infracción, no tenemos nada que hacer, pero sí
ante unos y otros se les debe de respetar pues su dignidad, sus derechos y tratar de proteger y acompañar. Yo creo que en estos últimos años ha ido cambiando la percepción hacia las personas, hacia las personas migrantes. Creo que hay mucha más empatía, hay más conciencia, digamos, del derecho que las personas tienen. Todos conocemos a nivel mundial, digamos, la realidad mundial de diferentes países, y creo que hemos de ser, pues, para con ellos empáticos, ¿verdad? Saber acoger, saber que nos necesitamos unos a otros. Un reto grande, creo, es todas las instituciones, la educación, el gobierno, todas las asociaciones civiles, debemos de trabajar juntos, debemos de estar unidos, crear redes para poder juntos pues sumarnos y atender y ayudar a las personas. Sí, bueno, tenemos un año, vamos a como 8 meses trabajando en la institución, en fortalecimiento institucional, en nuestra misión, en nuestra visión, en la ruta de atención, en el modelo de intervención a las personas, tratando de formar al equipo, ¿verdad? Con una pues empatía y sensibilidad pues humana, de servicio y de atención a las personas. Creo que este trabajo, digamos, nos ha dado mucha luz y claridad sobre lo que nosotros hacemos para que estando bien institucionalmente y cada colaborador o trabajador de la institución, ¿verdad? Pues va a redundar pues en bien de todas las personas a las que atendemos. Ahorita principalmente estamos buscando en la responsable de proyectos, estamos buscando pues la ayuda económica. Nosotros somos una asociación civil con una donataria autorizada. Buscamos que las personas que se sumen con nosotros en una transferencia, tenemos las cuentas de la institución. Buscamos siempre pues una transparencia de todo el servicio que hacemos. Pues nos gustaría que visitaran nuestra página Hogar y Comedor Casa Indy, y que ahí están, digamos, nuestras cuentas. Mes con mes nosotros ponemos ahí la lista de necesidades, gracias en nuestra página, y pues ahí pueden ver lo que ocupamos. Ahorita principalmente son insumos de limpieza, a veces son de la canasta básica, digamos, cosas más, digamos, más pequeñas, digamos. Toda la canasta básica, el frijol, arroz, huevo, carne, gracias a Dios, la ciudadanía, todos los que nos conocen nunca nos han dejado. Un reto que tenemos en nuestra institución, uno de nuestros 4 programas, le llamamos un ambulatorio. Aquí tenemos ahorita a 9 personas, todos tienen una situación de salud compleja. A 3 se les acompaña al médico, se les da un seguimiento. Estas personas pues en algún tiempo pues ya van a requerir otra atención. También en el dormitorio para caballeros, hay como el 15% que pasan de los 65 años hasta entre 65 y 80 años. Para nosotros esta es una situación realmente, digamos, complicada, y en un futuro sí es, digamos, difícil, o va a ser difícil.
Y aquí vamos a requerir, de hecho hemos buscado acercarnos al DIF, a la Procuraduría. La Procuraduría de Adulto Mayor nos va a recibir a 2. Ya se les dio seguimiento, se les hizo la entrevista, los exámenes, y ya se les entrevistó para que puedan ellos asilarse. Entonces, creo que en esta realidad de los adultos mayores, en pocos años, digo, la edad 65, 80 años, ya no se valen por sí mismos, ya para subir a dormir pues tienen que estar con escaleras. Entonces esto va a implicar pues el que tengamos que como institución acercarnos a al DIF, a las procuradurías, para poder canalizar a estas personas, sobre todo quienes están en situación de abandono, no tienen una red de apoyo o su familia no, pues, algunos no viven diferentes situaciones, no tienen red de apoyo o su familia no puede o no quieren hacerse cargo. En los últimos años, la zona metropolitana de Monterrey se ha caracterizado por no solo dar asilo a la población migrante nacional y extranjera, también ha tenido que ponerse las pilas, si me permite usted el término, en asuntos de seguridad, porque si bien muchas de estas personas vienen con buenas intenciones, también el aumento de personas y el que no tengan exactamente una nacionalidad de manera legal o dónde quedarse, puede en algunos casos aumentar los problemas de inseguridad. Es una realidad latente. Hoy vamos a platicar de las detenciones que se han dado, cómo andamos en el tema de la seguridad al respecto de esta población que va llegando, de los migrantes. Algunos cometen delitos graves, otros faltas administrativas, según la persona que le vamos a presentar enseguida, que fue entrevistada para Cambios, el secretario de Seguridad Pública de Monterrey, Eduardo Sánchez Quirós. Bueno, mira, nosotros llevamos un registro de los migrantes que son remitidos aquí a celdas en el año pasado, todo el año pasado y lo que va de este año, y son remitidos, la mayoría de ellos son por faltas administrativas y algunos sí ya son por delitos. En cuanto a faltas administrativas, fueron en el año pasado en total 2.165 migrantes que fueron turnados aquí. Y esto lo dividimos después por nacionalidades. 1.376 de ellos eran hondureños, 166 venezolanos, 134 salvadoreños, 116 guatemaltecos, 89 colombianos. Esos son los que fueron remitidos aquí a celdas. Bien, de estos podemos hacer una separación en donde ya separamos los que vienen por faltas administrativas y los que han cometido delitos. Por delitos fueron remitidos el año pasado 106 personas que no tienen acreditada de alguna manera o que son migrantes, que no tienen acreditada su legal estancia en el país o que son migrantes. Es un tema que ya cuando nosotros hacemos la puesta a disposición a la Fiscalía, ya entra ahí las unidades de migración para que hagan las entrevistas correspondientes y determinen si está acreditado o no su estancia aquí en el país. De esos 106 que pusimos a disposición del Ministerio Público, los delitos que prevalecen son delitos contra la salud, lesiones, homicidios y también hemos ejecutado órdenes de aprehensión por violencia familiar o por lesiones. Bien, en ese orden, en ese sentido, de los 106 migrantes del año pasado que fueron remitidos a la Fiscalía, 63 de ellos son hondureños, 12 venezolanos, 7 colombianos, 4 estadounidenses y 4 guatemaltecos. Si puedes ver, prevalece el tema de los hondureños en cuanto a la cantidad de delitos, probablemente porque sean los ciudadanos extranjeros provenientes de Centroamérica que más se encuentran aquí en la ciudad. Nosotros realizamos operativos en diferentes áreas de la ciudad. Tenemos chats con los diferentes colonias. Tenemos 592 chats, uno por cada colonia que hay aquí, de la que cubrimos en la Policía de Monterrey. La parte del centro de Monterrey es donde más se presenta el tema de personas en situación de calle.
Si hacemos un comparativo, yo te voy a decir que en el año 2025 fueron cerca de 9.800 personas en situación de calle fueron remitidas aquí. De esas, 2.165 son los que son extranjeros. Más o menos estamos hablando de un 20% de los remitidos aquí son extranjeros. Ese es el porcentaje que tenemos de situación de calle en la ciudad de Monterrey. Un 20% son migrantes o extranjeros que pueden inclusive estar en temas delicados donde hay una persecución de parte hacia ellos por su gobierno, y que bueno, cuando pasa eso, las autoridades de migración notifican este tipo de situación donde ya prácticamente pasa a otro estatus la persona. Ya no es una persona que se encuentre, que no tenga una legal estancia, es una persona que es perseguida en su país y ya aquí adquiere el estatus de refugiado. Ahorita lo que estamos viendo es saber cómo hacemos para formar con los diferentes consulados, hacer convenios para que cuando tengamos nosotros ya identificados aquí con fotografías, con huellas, con todo, gente que está cometiendo delitos aquí que son extranjeros, saber si en su país también tienen delitos. Sí, para que vaya allá para poder una coordinación en la información, así es. Bueno, nosotros ahorita estamos hablando por medio del jurídico, nos está buscando la manera de los acercamientos con los cónsules para poder hacer, a ver si existe la posibilidad de que tengamos compartir información sobre personas que están aquí en México y que pudieran ser perseguidos. O también hay otro tema, muchas de esas personas pueden traer una alerta Amber en su país, es decir, que los estén buscando como desaparecidos. Nosotros lo que hacemos es, primero que nada, pues se les notifica que está cometiendo una falta administrativa y se le leen los derechos. Algunos de ellos se llegan a poner agresivos y entonces ya cambia su situación cuando ya se ponen agresivos, todo queda grabado en las cámaras de las patrullas o en las cámaras corporales de los oficiales, y en un momento dado, si esa persona interviene o ejecuta alguna acción donde el policía no pueda dar cumplimiento a la ley, entonces bueno, ya nosotros lo ponemos a disposición por resistencia particular. Yo creo que aquí, y lo platicaba hace poco con una organización no gubernamental, yo lo platicaba que es la falta de oportunidades. Yo les comentaba a ellos la necesidad de que cuando llegan, por ejemplo, a los diferentes lugares donde atienden a los migrantes, nosotros tenemos aquí en Monterrey el CIAM, que es el Centro Integral de Atención al Migrante, y que lo tenemos localizado aquí en Monterrey, en la calle Arramberri número 1956, Colonia María Luisa, y tiene un teléfono 8044 60 5605, ahí es donde se les da apoyo jurídico para ver cómo se encuentran aquí en la ciudad. Entonces, yo lo que les decía a las gentes que también tienen contacto con ellos, llámese los comedores, diferentes comedores que hay en la ciudad, que pues debería haber un padrón, ellos deben tener un padrón o un registro por edades, por sexos, por edades de trabajo. Pues si tú vienes ¿de dónde vienes? De Honduras. ¿Qué edad tienes? 38 años. Masculino, ok. Oficio en tu país. No, pues yo en mi país era carpintero. Ok. Tú ya lo registras, ellos lo registran. Y lo que se tiene que hacer es buscar un reacomodo, reinserción. Si tiene acreditada su legal estancia, mandarlo con la autoridad que corresponde para que los asesoren y saquen sus permisos para trabajar aquí en México e insertarlo en la clase trabajadora de nosotros aquí en Nuevo León. Hemos detenido en flagrancia venezolanos con camionetas robadas, hemos detenido haitianos con vehículos robados, hemos detenido salvadoreños por homicidios, por venta de droga, por lesiones. Inclusive había uno que se hacía apodar el diablo aquí en las vías del tren, que si gustan ustedes les pueden dar alguna información sobre esos reportajes, y esa persona les cobraba piso a los mismos que estaban ahí
en las vías del tren, y cuando no le entregaban dinero, bueno, pues las agresiones las hacía con un machete, los macheteaba. Todo eso tiene un tema, un sentido humano, sobre todo de los derechos humanos que tienen, el derecho de los migrantes, que son gente que viene buscando una mejor situación de vida que la que vivía en el país donde estaba. Se encuentran con condiciones adversas porque se encuentran con que aquí ni siquiera tienen una identificación de ellos, no tienen una familia a quien recurrir. Entonces, yo creo que no tiene que estigmatizarse al ciudadano, al que es migrante, como una lacra de la sociedad, sino como alguien que viene buscando un futuro. ¿Qué es lo que te decía ahorita? Y lo vuelvo a repetir, es que el gobierno federal, el estatal y los municipales deben de unirse para que les den el apoyo para poderlos sacar adelante. A final de cuentas, ya son parte de la sociedad, ya están aquí. Y difícilmente, si traen su legal estancia aquí en el país, van a querer retornar a un lugar donde estaban todavía en más malas condiciones de las que se encuentran aquí. Y aquí donde tienen la oportunidad de salir adelante. Yo conozco muchos muchachos migrantes. Me tocó conocer uno ahí en Liverpool, un muchacho que trabaja en una tienda, que platicando conmigo me dice que él llegó aquí, se fue a una casa de apoyo, las casas, no sé, un Indy o alguna de ellas. Le ayudaron y trabaja ahí como primero empezó despachando y ahorita creo que está como encargado ya del lugar y hacen por salir adelante, buscan hacer su vida aquí. Entonces, la idea es que tengamos cierta empatía en entender el problema de ellos. Un punto importante para evaluar cómo ha sido la estancia de personas migrantes en Nuevo León son estas cifras que le vamos a presentar enseguida. Son asuntos que tienen que ver con seguridad, pero también con los derechos humanos. ¿Cuáles o cuántos han sido los asuntos registrados en Nuevo León que tengan que ver con indocumentados en el asunto de derechos humanos? Mire, han atendido, como usted lo ve en esta gráfica, a 10.976 personas. Las personas agraviadas en cuanto a derechos humanos que tengan que ver con indocumentados son 10.855. Esto del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre que acaba de pasar en 2025. Ahora vamos a ver la incidencia desde 2018 a este año 2026. Ahí se puede ver en la gráfica. En 2018 se dieron 317 asuntos relacionados con derechos humanos y las personas agraviadas 341. Pero mire cómo va en 2019 en ascenso. En 2020, acuérdese que hubo pandemia y hubo una baja. En 2021 sube hasta 1,705. Acuérdese, arrancamos en 341 en 2018. Pero luego brincamos a la siguiente pantalla, en donde le decimos cómo avanzó luego en 2022, 23, 24, 25. Y ahí se puede ver 2 años con serios problemas de derechos humanos en relación a los indocumentados. En total, 2.642 personas agraviadas en 2023 y en 2024, 2.284. Pero si se fija usted en cuanto a atenciones diversas, también es muy notorio. 2023 y 2024 fueron sumamente graves. Ya luego ve el total, allá abajo. De 2018 a la fecha, son 8.500 atenciones relacionadas con migrantes y en total 10.855. Ese es el desglose de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿De dónde llegan la mayoría de los migrantes? De acuerdo con registros oficiales, aquí está de dónde llegan y de dónde son los que más denuncian haber sido agraviados. La mayoría llegan de Honduras, 3.222, y así nos vamos luego con Venezuela, con Guatemala, con El Salvador, Haití y Cuba. Y viene la última de las pantallas que le vamos a presentar. Llegan de Colombia y son agraviadas 498, luego viene Nicaragua, mexicanos también, o sea que vienen de otros estados de la República. Y ahí está, Ecuador, República Dominicana, Brasil y Perú. Esos son los datos
que se registran en cuanto a personas indocumentadas o migrantes, quiero decir, que incluye a los de México, que tienen que ver con asuntos de derechos humanos y de inseguridad. Son cifras, son datos que nos hablan de un panorama. Lo cierto es, y se lo digo con todo respeto, tiene usted y tenemos todos que acostumbrarnos a que ya no vivimos en un Monterrey metropolitano como el de antes, en el que ya hay una población más diversa y esto implica retos, pero también seguramente habrá buenas personas que vengan a aportar a un Nuevo León más próspero. Regresamos después de la pausa. Es un gusto saludarle como siempre y que nos reciba también en este lugar esplendoroso y muy valioso que debería conocer, por cierto, la gente un poco más, este Museo de Arte Sacro acá a un lado de la Basílica del Roble. Exacto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, encantado de poder platicar contigo y al mismo tiempo con las personas que nos ven y nos oyen. Hace un par de años estuvimos en una charla también en Semana Santa y le quiero hacer la misma pregunta, la primera en especial. ¿Cómo llegamos a esta Semana Santa? ¿Cómo la estamos viviendo? Creo que cada año la Semana Santa es motivo de esperanza. No nos hace ciego a lo que acontece cada año. Este año 2026 está agravado por las situaciones de guerra en el mundo, que no deja de ser preocupante, Claro. no solo para los que están allá, sino para todos. Porque la guerra no solamente impacta al que lo recibe de modo directo, sino afecta a toda la humanidad. Primero por el dolor de la gente, pero también por lo que implican las muertes, la destrucción y como para todos viene a ser una devaluación humana y desde luego también económica. Con una guerra nadie gana, en el fondo. Todos perdemos. Todos perdemos, sin duda alguna, y eso permea además un ambiente muy complicado y muy triste entre las personas. Hoy día incluso cambió algunos de los ritos propios de la Semana Santa. No aquí, obviamente, en Tierra Santa, ¿no? Sí, por la situación de la guerra hubo un poco de dificultad de cómo se irían a celebrar, pero gracias a Dios tengo entendido que llegaron ya a un acuerdo, desde luego respetando las normas de seguridad, pero también pues que los fieles puedan celebrar esta fiesta, porque siempre tenemos dos focos de atención, Jerusalén y Roma. En Roma por lo que preside el Papa y Jerusalén por lo que significa la historia de la salvación. Arzobispo, y nosotros como católicos, como creyentes, aquí en Nuevo León, ¿cómo aprovechar esta Semana Santa en el sentido espiritual y cómo ubicarla en nuestra vida, más allá de un descanso que sabemos que tiene mucha gente? ¿Cuál es la mejor manera de ponernos la Semana Santa en nuestra vida en estos días? Bueno, primero que descansen, eso es bien importante, ¿verdad? El descanso es parte teológica, ¿verdad? Dios instituyó un día de descanso porque sabe lo que significa para el cuerpo y para el alma. Pero este descanso no significa simplemente no hacer nada, sino que el descanso tiene que santificarse. Y se santifica en la medida que damos gracias a Dios y que también hermanamos con los que están con nosotros. Siempre la religión es mirar al cielo y mirar al entorno. La Semana Santa tiene dos cosas muy bonitas. Primero, todo lo que es la parte litúrgica, las ceremonias que son siempre muy especiales, como la que acabamos de celebrar de los Santos Óleos, pero también la riqueza de la piedad popular. En todo el país la gente expresa lo que cree a través de acciones muy sencillas, por ejemplo el Vía Crucis, que en muchas partes la gente lo vive, lo siente, y también los momentos de adoración al Santísimo con la famosa visita de los 7 templos, que aquí en Monterrey también forma parte de la tradición popular. Creo yo que la Semana Santa nos ofrece tres regalos: descanso, bonitas celebraciones litúrgicas, pero también mucha piedad popular que toque el corazón. Hablemos ahora de usted en especial con este nombramiento, esta nueva encomienda. ¿En qué consiste su misión en el dicasterio? Bueno, primero tengo que señalar a los fieles
que yo cumplí 75 años, presenté mi renuncia y el Papa proveerá el que va a sustituirme. Esa ruta sigue adelante, el Papa dirá cuándo, puede ser pronto, puede ser, él tiene la decisión. Nosotros estamos siempre dispuestos a decir adiós y a entregar la responsabilidad. Pero en Roma existen lo que nosotros llamamos dicasterios, es decir, como secretarías en las cuales se ayuda a toda la Iglesia Universal en diversos aspectos. Hay unas referidas a las personas, a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos, a las familias, pero hay una muy importante, que es el desarrollo humano integral, que tiene que ver con toda la pastoral social y las obras de caridad de la Iglesia. Este es un vasto campo de trabajo, porque es la pastoral de los migrantes, la pastoral de los enfermos, la pastoral de los que están en las cárceles, Cáritas a nivel internacional, salud, es el campo más amplio que tiene la Iglesia y por ello requieren más colaboradores. Nosotros vamos como una especie de consejeros, es decir, vamos a aportar nuestra experiencia que tenemos en el entorno en que vivimos. Y quiero decir que, gracias a Dios, yo he tenido una experiencia muy variada porque he vivido en distintas situaciones que tiene México. Viví en Michoacán, viví en Chiapas y vivo aquí ahora en Monterrey. Aquí tenemos una expresión muy bonita de caridad del pueblo. Hemos atendido a los migrantes. Recordarás que cuando fue el COVID, desplegamos muchas obras de caridad, atendemos las cárceles, atendemos a los enfermos, estamos preocupados por la educación. Es un campo muy grande. Sin duda. Yo voy a compartir lo que para nosotros ya es una realidad. Nosotros no vamos allá a decir ideas, que las hay, pero sobre todo es, como decimos ahora, las buenas prácticas que se van haciendo en cada iglesia diocesana y en cada país. Por eso me piden ser consejero y este nombramiento es hasta que yo cumpla los 80 años. Muy distinto al tema de obispo, que ese se termina en el momento que diga el Papa. Uno de los temas de la migración en particular es cierto, hay una bondad, hay una participación de mucha gente, pero el tema migratorio va creciendo cada vez por diversas situaciones políticas y situaciones también obviamente de esas naciones. Hoy día tenemos una realidad incluso que se está transformando en el área metropolitana de Monterrey, están cambiando muchas cosas y eso hay muchos retos de por medio. Ahora que menciona el tema migratorio, ¿cómo despertar todavía más en la gente el que ayudemos esa causa, entendiendo como cristianos que incluso el propio Jesús fue migrante? Estamos hablando de que la migración está en el origen del hombre, en nuestra historia. ¿Cómo hacer que la gente comprenda de mayor manera lo valioso que es ayudar, arroparlos y aprender a vivir de una mejor manera con este fenómeno migratorio? Mira, primero te tengo que decir que estoy muy agradecido, inclusive admirado, de cómo ha sido el pueblo de Monterrey. Primero cuando fueron las grandes caravanas. Y como está actualmente. Es una sociedad muy hospitalaria, porque nosotros tenemos una sobrepoblación y siguen llegando, sobre todo, personas, hermanos, hermanas de nuestro propio país, porque vienen de otros estados donde no tienen oportunidades de trabajo ni de desarrollo. Lo primero es que sigamos siendo hospitalarios, que no nos van a quitar nada, que el pan alcanza para todos. Y también pues verlos con bondad. No hay que culpar a los que vienen de los problemas que tiene Monterrey. Los problemas los generamos todos, ¿verdad? Los que llegan recientemente y los que ya somos antiguos acá. Por eso no es sano esto de culpar a un grupo en especial, ni a los migrantes, ni a los que llegan recientemente a vivir con nosotros, porque si estamos culpando nos dividimos. Tenemos que ver cómo podemos aportar al desarrollo actual
de esta gran metrópoli que ya está por los 6 millones, con las carencias que tenemos, carencias de agua, carencias de transporte, carencias de escuela, de salud, pero en medio de toda esa vasto campo de necesidades, creo yo que lo que importa es que haya un corazón positivo de nosotros los ciudadanos y creer que juntos y siendo buenos y cumpliendo la ética y la moral vamos a salir adelante. Y nos hablaba, conozco que estuvo usted en una etapa inicial, si no me equivoco, en Chiapas, esa etapa, luego Michoacán, que es una situación complicada y distinta, y Nuevo León ahora. Hoy llega a los 75 años, llega a una etapa con una nueva encomienda. Obviamente llegará el tiempo de que alguien ocupe su lugar como arzobispo. ¿Cuál ha sido la experiencia durante estos años? Bueno, tengo muchos aprendizajes. Voy a cumplir 30 años de obispo. Son muchos años. Primero, he aprendido mucho de las personas. He aprendido que los grandes problemas se resuelven con la ayuda de todos. Yo he gozado del apoyo de fieles, laicos, hombres y mujeres, del apoyo de los sacerdotes y aquí en Monterrey de manera especial de los obispos auxiliares. Ese es el primer aprendizaje, que solo es imposible llevar adelante nuestra misión. El segundo aprendizaje es que cuando miramos con misericordia y tratamos con cariño al que más lo necesita, aportamos mucho al bien de la sociedad. Generamos un ambiente de paz y de confianza. Cuando hay maltratos, hay división. Cuando hay maltratos, hay guerra, hay conflicto. Es el aprendizaje. Donde hay sana convivencia, hay paz y hay desarrollo. Pero también he tenido el aprendizaje de que cada persona es importante y que nosotros aquí en Monterrey, sobre todo en esta gran urbe, requiere la presencia de todos. Y uno como obispo sabe que tiene que recorrer todos los espacios que debe atender. Desde luego, también uno en su ministerio tiene muchas omisiones, no hace bien todo. También por eso agradecí y pedí perdón, porque hay muchas cosas que humanamente no puedo hacer, que a veces por negligencia no he puesto atención, pero yo en estos 3 años he sido feliz de poder servir en todos los lugares que la Iglesia me ha puesto. ¿Qué retos ve ahora? Como han avanzado las cosas, los jóvenes tienen un entorno distinto a ¿qué le digo? De una década para acá ha cambiado demasiado las situaciones, hay nuevas problemáticas, nuevos retos, también nuevas habilidades que tienen ellos y que desarrollan. Hoy, ¿cómo ve usted la parte precisamente, este sector, los jóvenes y aquellos que están cerca de la Iglesia y aquellos que no lo están? Bueno, primero decir una palabra de la bondad de los medios tecnológicos actuales, de todo lo que son las redes sociales, de la inteligencia artificial. Todo eso ha sido creado por el hombre y es para el ser humano. Sabemos los riesgos que esto implica de distancia, de poder agredir, de hacer daño, de que unos lo utilicen incluso para cometer delitos. Pero es una gran cosa y los jóvenes han crecido en esta realidad, ¿verdad? Como dicen, son nativos digitales, ¿verdad? Pero el corazón humano es el mismo. Los jóvenes quieren ser amados y quieren amar. Y a nosotros nos toca tratarlos como son, personas, siempre nosotros abiertos al diálogo. Yo creo que este declive que aparentemente hay de distancia de los jóvenes, por ejemplo, con la Iglesia, tarde o temprano tenemos que salir adelante. Yo aprovecho para saludar a los jóvenes, muchachos y muchachas, y decirles que los respetamos mucho, que creemos que ellos pueden salir adelante, pero que hay que actuar correctamente, que hay que usar las redes para comunicar cosas buenas y para expresar nuestro afecto, nunca para dañar a nadie. Tenemos problemas a veces, precisamente entre los jóvenes,
originados por un entorno familiar que también sea complicado. ¿Qué piensa usted? Precisamente este año 2026 lo hemos dedicado en nuestra arquidiócesis a fortalecer las familias, Sí. porque ahí está la clave de todo. Los jóvenes se van a la calle porque en la casa no están a gusto. Cuando la familia es un nido de acogida, pues cuando lleguemos estaremos a gusto, cuando salimos estaremos también contentos. Sí. Yo quiero invitar a las familias a que sean hospitalarios con sus hijos, a que antes de los regaños y de todo esté el afecto, la ayuda y la orientación. Las familias pasan por una etapa difícil, las presiones, la escasez económica, los tiempos que ocupan para ir y venir. Hay un nerviosismo interior, pero vamos a ayudarnos unos a otros y quiero aprovechar para pedir a las autoridades en todos los niveles que estén siempre pensando en las familias, no solamente en los resultados estadísticos, sino en las familias que hoy requieren comprensión y requieren mucha atención. Las cosas no se logran solos, lo sabemos. Se necesita unir voluntades, unir experiencias, presupuestos y demás también. O sea, hay que hacer planes en conjunto. Para este desarrollo humano, que es la tarea, la encomienda que tiene usted ahora con este dicasterio, ¿cómo se hace? ¿Con quién se tienen que buscar esas alianzas? Primero se hace una red de instituciones, porque gracias a Dios en todo el mundo hay instituciones que han tomado iniciativa de ayudar. Sí. Hay que tener una red que nos permite intercambiar, pero también unir fuerzas para servir mejor. Eso tiene que ser lo primero. Pero también que todos los ciudadanos, donde quiera que estemos, sepamos que la obra de caridad no tiene religión. Que ese dicasterio al que me llaman es un dicasterio para la humanidad. Allí no se pregunta si eres católico o no para ayudarte. Es al ser humano sobre todo. Y creo yo que ahí podemos unir todos sin tener como primera condición lo religioso, podemos ayudarnos unos a otros. Y también pues, la cooperación económica y la cooperación en la participación de los organismos de ayuda social. Bien, pues esperaremos entonces poco a poco ver cómo distribuimos esos mensajes que son tan importantes de esta nueva encomienda, que como me quedo un poco con lo que dijo, no vamos a platicar un proyecto hacia algo que ya existe y ahora que retome más fuerza todavía, ¿no? Claro. Pues es un gusto saludarles. Gracias siempre, y felices Pascuas a todos, que disfruten estos poquitos días de descanso, que levanten la mirada al cielo, pero también que miren a su alrededor, a su familia. Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por el favor de su atención. Quédese con la señal de Canal 6 y mañana le esperamos en todos los telediarios para informarle como es debido. Pásela bien y que descanse.